Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. Los protagonistas, hora 20. Son las 7 de la noche, 43 minutos. Llegó la hora del debate en hora 20 de Caracol Radio. A partir de mañana, les recuerdo, vuelve Diana Calderón. Y hoy tenemos un panel bien especial, un tema profundo, un tema que nos toca a todos, sin duda. Son las 7:44 minutos. Inicialmente quiero presentar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Senador de la República, Armando Benedetti, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted y cada uno de las personas que nos acompañan en la mesa y a sus oyentes. Siempre tan aplicado acá con nosotros, ¿no? Sí, señor, siempre. Muy bien, Armando. Está el doctor Eduardo Pizano, presidente de Naturgas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a ustedes, a la audiencia, a los que nos acompañan aquí esta noche. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Fontibón y también presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal. Monseñor Juan Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, Caracol, a todos los que están aquí en la mesa y a todos los oyentes. También saludamos a Pedro Mercado, el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, también encargado de las relaciones con el Estado. ¿Cómo le digo, Pedro? ¿Padre o Pedro? Como tú prefieras. Padre. Un saludo a los oyentes y también a los miembros del panel. Padre, bienvenido. Y un habitante de hora 20, Carlos Vicente de Rux, es actualmente precandidato a la alcaldía mayor de Bogotá. Carlos Vicente, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ya no tan habitual, lamentablemente. Pero acá estamos nosotros, señor. Muy buenas noches. ¿Qué iba a decir todos. que ya no eras candidato? Es un gusto estar esta noche de nuevo aquí en los micrófonos de hora 20, ¿verdad? Es un gusto. Y Benedetti con los matices políticos, por supuesto. Bueno, muy bien. Antes de entrar al debate, quiero preguntarles cómo les fue en esta jornada de día sin carro, sin moto y también sin clases para los niños porque hay paro de maestros. Quiero una opinión muy rápida de todos ustedes, si se justifica estas jornadas, también si se justifica levantar el paro, el gobierno negociar con los educadores. Eduardo Pizano. Bueno, lo primero yo creo que sí es una lección para todos los que en alguna forma nos movilizamos en vehículo particular, de que hay otras alternativas, que se puede caminar, se puede salir en bicicleta. Yo creo que siempre esos recordatorios son buenos, pero yo quisiera aprovechar para recordarle a los funcionarios de turno que un sistema de transporte masivo también es un derecho que tienen los ciudadanos. Lo que se está haciendo en Transmilenio es un sistema indigno, unas estaciones que no tienen la capacidad para poder manejar el volumen de pasajeros que lo están haciendo. Un sistema integrado de transporte que bajo ninguna circunstancia está articulado con el sistema masivo, o sea, sigue siendo un sistema de transporte deprimente, de mala calidad, que puede ser mejorado si se le pone la atención debida por parte del Estado. Lamentablemente no ha sido así, y que el día sin carro sirva de recordatorio a aquellos funcionarios de la alcaldía de que esa es una función muy principal que tienen ellos y que tienen que ayudar a que la gente tenga un transporte más cómodo en la ciudad. Muy bien, Eduardo. Carlos Vicente, ¿cómo le fue hoy? ¿Cómo llegó al consejo? ¿Cómo llegó a Caracol en esta jornada? Llegué al consejo en Transmilenio. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien. Okay. Entre otras cosas, el conductor fue en el carro por mí, porque no, por despiste, y me tocó decirle devuélvase porque... ¿Y no lo multaron? Hay que dar buen ejemplo. Mire usted, le hubieran podido multar porque... el carro es de blindaje 3. Okay, de acuerdo, o sea que tenía derecho a circular, pero había que dar ejemplo. Pero estoy de acuerdo, el drama de Bogotá para extender esos días sin carro tiene que ver con que tengamos un sistema de transporte masivo, eficiente, digno, etcétera. De acuerdo, que no sea trampa mortal también para aquellos que claro. cuelan todos los días. Armando, ¿usted le tocó caminar? ¿Qué hizo? Bueno, a ver, a mí yo he dicho, y en estos micrófonos también, que a mí me parece inocua esa medida. Si usted revisa la cantidad de carros que hay, parecería que fuera cualquier día normal. Muchos tienen permiso, los taxis, etcétera. Y yo he visto que la gente que trabaja común y corriente, lo que estoy diciendo en unos oficios normales para no llegar a calificarlos, la gente tiene entonces que levantarse a las 4 de la mañana, llegar a las 4:30. Repito, me parece inocuo, de verdad, ese tipo de medidas que no ayudan absolutamente nada. Por otro lado, hoy en un noticiero en RCN Televisión, yo vi, déjeme decir esto y ojalá no vaya a decir alguna cosa que molesta a mucha gente. Estaba mostrando una cantidad de imágenes de la gente cómo se pasaba a las calles para colarse. Qué peligro. Y en todas las imágenes que fueron, yo no sé, 12, 14, solamente vi a un policía, en el cual él tampoco puede hacer el comparendo. Lo que le quiero decir es que todo esto tiene que ser una estrategia no solamente desde la alcaldía, del que tiene la concesión, sino también de todos nosotros, a ver qué hacemos con ese
tipo de situaciones. Pero le repito, me parece inocua, y lo voy a decir, ya está tonta ese tipo de medidas que realmente no conllevan. Pregúntele si alguien hoy, de los que estamos aquí en la mesa, pensó en montar bicicleta o cree que se tiene que acabar los carros. A nadie le interesa ese tipo de situaciones, y eso podría funcionar algún día cuando tengamos un buen sistema de transporte, y ya los dos antecesores panelistas dijeron que no hay un buen sistema de transporte. Ni siquiera tampoco el sistema de ciclorrutas, tiene muchos problemas, huecos, falta de señalización, no respetan mucho. Tiene hasta volardos, de todo. Es un peligro. Monseñor Juan Vicente. Pues el problema ecológico me parece que es lo que está de fondo. Yo lo que he entendido es que este se toma como una medida para enfrentar el problema ecológico. Me parece pues que así nos enfrenta el problema ecológico. Ayuda un poco, no digo que no, pero el problema ecológico es mucho más de fondo. Industrias que arrojan al río Bogotá todos sus químicos, todos estos desechos de una sociedad de consumo, toda la pobreza, toda la falta de higiene, las llantas, me perdonan, pero no se soluciona pues con un día sin carro. Quedaría como un paño de agua tibia o un jugar a las hadas madrinas a ver si se soluciona por arte de magia. Sí trae cosas buenas, nos hace tomar conciencia que el pueblo le toca siempre difícil como el día de hoy, y nos toca a otros tomar medidas de tomar Transmilenio y de caminar y bicicleta como una medida excepcional que se puede convertir hasta en una aventura, en un día interesante para salir con gorro, pero creo que no es solución ni para lo uno ni para lo otro. Abono el tomar conciencia de algunos problemas sociales y estar al lado de los que siempre tienen problemas y necesidades. Muy bien, son las 7:50 y es una noche de debate con un tema sensible para todos los colombianos, el de la eutanasia, que de ser un fallido proyecto de ley pasó a ser una realidad por una orden de la Corte Constitucional. Eso es lo que acaba de hacer el ministro Alejandro Gaviria, acatar la orden que dio la Corte para que en un término de 30 días pues establecer el protocolo para definir los trámites administrativos, los responsables que deben dar curso a las solicitudes de muerte digna por parte de pacientes con enfermedades terminales. La decisión, que por supuesto no ha estado exenta de polémicas y de fuerte oposición por el procurador Alejandro Ordóñez y de la Iglesia, que esta noche nos acompaña en el debate, ha dado mucho que hablar sin duda. Ambos han dicho que el ministro está haciendo una tarea que le corresponde al Congreso, pero este lleva 18 años sin decisiones, dilatando la aprobación desde cuando el exmagistrado Carlos Gaviria planteara la despenalización del llamado homicidio por piedad. La práctica de la eutanasia será de aplicación exclusiva para pacientes terminales y a petición exclusiva de estos, y será determinada por un comité interdisciplinario. Pues bien, una primera opinión quiero de ustedes sobre lo que podríamos llamar la vida que cobra la eutanasia en Colombia. Quiero comenzar con usted, Carlos Vicente. Bueno, toca abrir plaza. Abra. A ver, yo estoy de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con el derecho a morir dignamente. Debo decir en presencia de Monseñor Córdoba y Monseñor Mercado que para mí, como para muchos colombianos, no compartir la posición de la Iglesia en esta materia es motivo de seria preocupación y de seria inquietud por el respeto que nos merece la Iglesia y el papel que ha jugado como orientadora moral y ética de muchísimos colombianos. Yo comparto el punto de vista de la Corte Constitucional en el sentido de que existe un derecho a morir dignamente en enfermos terminales que están teniendo padecimientos y sufrimientos atroces. Por supuesto que es un tema muy delicado, porque mal regulado puede dar lugar a que personas que tendrían la oportunidad de vivir, pues se les cercene la continuación de la vida, o a que médicos inescrupulosos, instituciones médicas y hospitalarias inescrupulosas, pues con facilidad vayan procediendo a terminar la vida de enfermos que están en esos establecimientos de salud. Hay riesgos y hay problemas, pero cuando se adoptan, digamos, medidas públicas, a ellas que hacer valoraciones. Es mucha gente la que está llegando a situaciones extremas de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, sin esperanza de vida comprobada. O mejor dicho, está comprobado que no tienen una esperanza de vida, sino de un resto de vida corto y absolutamente cruel. Y allí
yo comparto la posibilidad de que ese paciente diga, por favor, denme una salida diferente al hecho de que yo entre en un colapso arrasador que someta a un espectáculo de sufrimiento arrasador y terrible para mis familias. Entiendo la complejidad que tienen estos temas. Por ejemplo, definir qué es un paciente terminal, si tiene o no esperanza de vida, cuáles son los medios farmacológicos para terminar su vida, son sumamente complicados. Y tampoco comparto el hecho de que no puedan las instituciones hospitalarias que tienen determinada orientación, por ejemplo religiosa, negarse a una objeción de conciencia. Me pongo en el caso del Hospital San Ignacio, que lo conozco, ¿sí? El médico podría decir, no, yo no practico la eutanasia y entonces, permiso, yo me piso y me abro de aquí. Pero el director del hospital, ¿sí? El sacerdote que lo dirige, por ejemplo, tendría que aceptar que la eutanasia sí se practique. Entonces, en eso yo discrepo de la Corte. Y una última observación, y lo digo con todo respeto. Es cierto, existe el derecho a la vida, ¿sí? Pero todo derecho tiene que verse en función de otros y en un contexto. La Iglesia, por ejemplo, históricamente respaldó en Colombia la pena de muerte, y la pena de muerte conduce a cercenar la vida. Y nadie se opone, por ejemplo, a matar en legítima defensa. Y eso está... Hay muchos riesgos de que sea una legítima defensa, pero está regulada en los códigos y en últimas es una buena institución. Matar para defender la vida propia, o por ejemplo, de un hijo, en fin, o de otra persona que hay que defenderla. Entonces, ese derecho a la vida hay que mirarlo en un contexto. Y finalmente, mi pregunta es, en caso de enfermos terminales y sometidos a terribles padecimientos, derecho a la vida, ¿a qué vida? ¿A qué vida? Porque muchas veces para estos enfermos, el derecho a la vida, que según quienes se oponen a la eutanasia tendría que ser respetado, no es propiamente derecho a la vida, es derecho a un infierno, ¿sí? Durante determinado lapso. Monseñor Juanes. Ante todo, muchas gracias por este diálogo y este debate. Creo que estamos en una sociedad pluralista y en una sociedad donde hay que respetar la diferencia. Respeto totalmente al que esté de acuerdo o no de acuerdo, es que estamos entre hermanos colombianos, y yo diría que aquí, por ejemplo, los que estamos, entre todos tenemos la verdad, no la puedo acuñar ni yo ni nadie. La verdad la vamos construyendo porque son temas exactamente tan trascendentales, tan difíciles, que solucionarlos con dos frases me parecería inclusive superficial. O sea que todo lo que digamos aquí va a aportar elementos y con muchísimo respeto y altura. Primero yo diría que el respeto, se está tratando de hacer una muerte digna, ¿no? Qué lindo, suena bonito. Pero yo le decía al ministro en los medios de comunicación, señor ministro, antes de muerte digna, por favor, tengamos vida digna. ¿Cómo es el paseo de la muerte por todas las urgencias, llevando al ser querido en 3, 4 taxis, gastando un dinero que no se tiene, para que lo saquen de una, lo manden a la otra, no haya medicamentos, no le pueden dar las atenciones, están en una camilla tirados o en el piso? Perdón, eso no es ni vida digna ni muerte digna, eso va a ser una muerte indigna y terminan muriendo en un taxi. Entonces yo antes de de muerte digna le diría, señor ministro, reglamente, por favor, Corte Suprema, Corte Constitucional, reglamente en vida digna, que todos tengamos el derecho a la salud, que haya medicamentos baratos, que por favor haya médicos y especialistas para todos y especialmente para los más pobres y más desfavorecidos. Eso sí es más grave, pero perdonen, me muero un poquito de risa de personas que tienen todo y que tienen urgencias y Clínica Santa Fe y tienen médicos especialistas y tienen todos los medicamentos de primera de los mejores laboratorios, que son los primeros que levantan la mano a decir que viva la eutanasia, la muerte digna. Por favor, eso es fácil decirlo cuando yo tengo la Clínica Santa Fe o la Clínica Reina Sofía, pero cuando me toca morir en un taxi a mi mamá, eso sí es muy distinto. Entonces yo quiero hacer un cuestionamiento social de fondo. Segundo, que la Iglesia tenga el derecho, y los que tenemos fe, de decir que la vida desde la concepción hasta la muerte natural me parece que es digna de todo respeto, pero hoy el que diga eso se le burlan. Mejor dicho, hoy somos unos dinosaurios antidiluvianos, recalcitrantes, y nos tratan así. Ay, tan tradicionalistas, tan godos, tan no sé qué. Es decir, es godo el que defiende la vida. Aquí es más delicado, más grave matar a un burro o a un caballo viejo
por favor, no hay que matarlos. Yo también, porque soy presidente de la Comisión de Vida, lo defiendo. Que matar a un viejito, más aún, para el viejito no se lo defiende, sino que se hace ley para que se acabe. Sabemos que en países europeos, en las casas de ancianos, me lo dijo un jesuita que trabaja allá en casas de ancianos, dicen, ay padre, no me deje llevar a los hospitales, porque si me llevan, me matan. Todos los que han ido al hospital no vuelven, porque tienen 80 y pico de años con Alzheimer, con demencia, con problemas de riñones, de hígado. Entonces, el médico, como no hay familias, porque las familias abandonan a los viejitos en las casas y no vuelven porque el hijo vive en Australia, entonces dicen, como no hay familia, ¿quién decide? El médico. Aquí hay ley de eutanasia, inyección. Entonces, la ley como la presentan parece bonita, qué digno el defensa de la vida, pero abrir la brecha en algo tan delicado como es la vida humana, yo lo pensaría dos veces. ¿Por qué? Porque una vez que se abre la brecha es como la grieta de la gotera, comienza a entrar el agua y se vuelve un boquete y se vuelve caída de techo con golpe en la cabeza. Esto comienza a abrirse la brecha y después damos el paso, es la enfermera, es el médico y es la vida de las personas, de los viejitos, de los que no tienen quien los represente, quien hable por ellos, ya se le fue habla, y terminan porque le cuesta mucho a una EPS, porque le cuesta mucho al Estado, y con la ley encima se puede hacer lo que se quiera. ¿De dónde acá, por favor, que sea un ministro el que reglamente esto para 48 millones de habitantes? Esto debería ser una convocatoria del pueblo, deberían llevarnos a todos en el Congreso, a representaciones, a la iglesia, a las iglesias, porque yo estoy reunido con iglesias cristianas, no cristianas, no católicas y católicas, con musulmanes y judíos, que somos el 92% de los colombianos. No nos han escuchado, no nos han llamado. Y de pronto la Corte, que no le toca, artículo 241 de la Constitución, está para guardar estricta y sigilosamente la ley y no dejarle cambiar una coma. Ella misma es la que la cambia. El cancerbero se volvió ladrón. El policía se volvió cuatrero. La Corte Constitucional ahora es la que cambia la Constitución. ¿Y de dónde acá le pide a una persona natural, a un ministro, reglamentela usted? Perdón, eso tiene 30 días. Tiene 30 días. Tienen que decirle eso es al Congreso. Miren, si el Congreso reglamenta y con participación popular, nosotros respetamos. ¿Qué hacemos? Pero nosotros no vamos a respetar una cosita hecha de afán por 5-4 que quedaron en la Corte Constitucional definiendo por 48 millones y que venga un ministro que, perdón, será muy docto en su materia, pero en estos asuntos a nosotros no nos han consultado. Sí, ahora los hospitales no pueden hacer objeción de conciencia. ¿Usted es Dios, Señor? ¿Usted es Trinidad Santa? ¿Usted es Virgen Santísima? No sé si será Virgen o no, pero Santísima no. Entonces, perdón, ¿quién es el que manda aquí? Estamos en una dictadura de las Cortes, en una dictadura de 4 o 5 personas. En temas tan trascendentales como iglesia presento mi protesta. No por el hecho en sí, que eso podemos discutir y es respetable todas las opiniones, sino por la manera como se ha procedido, como nos han escuchado. Nosotros hemos colaborado en este Estado, inclusive con la paz, y no se nos ha ayudado. A la iglesia nos han dejado a un lado. Nosotros sí nos piden colaboración, nos piden aportes, pero cuando se trata de nuestros principios, somos antidiluvianos, somos unos cavernícolas y somos unos dinosaurios. Perdón, creo que en la iglesia hay gente muy docta, no soy yo, pero hay muchos que merecen mucho respeto. Los católicos, los más pobres, los más humildes, merecen mucho respeto. Senador Armando Benedetti. Bueno, yo he presentado este proyecto varias veces en el Congreso. Ha pasado en la Comisión Primera. En la plenaria hay gente que dice que se hundió el proyecto, pero no se hundió porque como es una ley estatutaria y se está tocando un derecho que en este caso es el de morir dignamente, según lo consagró el fallo de 1997, pues se necesitan 52 votos, ya sea para pasar los artículos del proyecto o para hundirlo, y nunca ha habido ni 52 para aprobar ni 52 para hundir. Eso le da un poco a usted la tamaña dimensión. Me gusta que las personas que hoy estén aquí en la mesa sea Monseñor Córdoba y el Padre Mercado, personas a quien yo le tengo mucha estima, y me gusta, le digo, porque ellos sí están hablando desde el punto de vista que ellos tienen que hablar, porque mis compañeros siempre cogen el tema del argumento religioso, pero se niegan a sí mismos diciendo que no, el argumento no es religioso. Escucha a mi doctor Armando, ¿usted cree que son ellos los únicos que están con ese tema? No, yo sin ser religioso tengo también una opinión distinta a la suya. Yo hablé de mis compañeros, no se ponga bravo, tan sensible hoy. Vamos a verlo también. ¿Cree que el proyecto no se le ha muerto porque no tiene votos en contra? No tiene votos a favor, no pasa, joven. Y tampoco, si no los tiene para negar, tampoco se negó. De hecho, si
tuviera... primera vez que oigo ese esquema democrático. Pero con eso cuando no se tienen los votos... ¿Cómo? Estoy hablando votos para aprobarlo o no se tienen. Usted fue senador y sabe que cuando una ley estatutaria necesita un número de votos. De hecho... Para pasarla. Pero si no tiene los votos, pues se hunde. Que no es así. Eso no lo dice el reglamento. Supongamos que de los 10 artículos... Le sentó mal el día sin carro, doctor Armando. Supongamos que los 10 artículos... De 10 artículos pasaran 9 y uno no encuentra la votación, queda vivo para el próximo debate. Por eso es que le estoy diciendo el número de los votos. Pero bueno, ese pues lo van a enterrar, le van a aplicar la eutanasia a su proyecto. Pero también. Ok, por eso. Pero déjeme terminar porque yo hasta ahora estaba hablando una cosa de procedimientos. Entonces, yo lo que siempre he querido defender es la vida digna y derecho a morir dignamente. Okay. La vida digna no solamente es respirar, la vida digna no solamente es abrir los ojos cuando usted no tiene capacidad de movilidad, de disfrutar con su familia, de moverse de un lado para otro, de locomoción, etcétera. Esa vida también deja de ser digna. Y entonces aquí viene un hecho que es donde nos separa con el Monseñor Córdoba y el Padre Mercado, en el sentido de que ellos argumentan la vida es de Dios. Y hay otras personas que de pronto no creen ni siquiera en Dios. Entonces, yo soy católico, pero a la hora de legislar tengo que legislar para todos. Yo no puedo legislar solamente para una religión. Estoy seguro que cualquier católico que siga las enseñanzas de la Iglesia, esa persona nunca se va a aprobar la eutanasia. Hay estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Oregon, donde solamente de las personas, de las personas que tenían una enfermedad terminal, ese porcentaje no llegaba ni siquiera al 0.2% de las personas que tenían enfermedad terminal que hicieron uso de ese derecho de la eutanasia. Entonces, aquí lo que se está hablando es de morir dignamente, cuando no es solamente a los viejitos, Monseñor Córdoba, sino es a la persona que tenga una enfermedad terminal, que no tenga cura desde el punto de vista científico, que tenga intenso dolor y que esa persona decida que su vida ya no es digna y que tiene derecho a morir dignamente. Que no sea menor de edad. Que no sea menor de edad, en este caso, sea enfermedad degenerativa. Que no sea cuadraplégico, que no sea una persona que tenga algún problema degenerativo, como usted lo acaba de decir, o que esté cuadraplégico. Esa persona no puede nunca jamás pedirle al Estado que se le aplique la eutanasia. Entonces, eso es bastante importante porque cuando yo voy en la calle, la gente dice, oiga, usted lo que pasa es que me quiere matar, y me lo está diciendo siempre una persona de edad, que cree que eso se puede aplicar así. No. Mire, en ninguna parte del mundo tampoco, donde se ha permitido la eutanasia, y ni aquí en Colombia, porque lo que aquí la gente de pronto no ha querido entender es que la eutanasia hoy existe. Lo único que se está buscando es una reglamentación de la eutanasia, porque usted ha visto una cantidad de programas de televisión donde sale la gente aplicando la eutanasia y no les pasa absolutamente nada desde el punto de vista penal. Hay algunos médicos que se abstienen de hacerlo debido a... No, se abstienen por el tema penal, porque como no está claro, entonces la gente también va piano, pero hay otros que se atreven y tampoco les ha pasado desde el punto de vista penal. Entonces, lo que le quiero significar con eso es que hay unas personas que lo pueden pedir, y en los sitios donde nunca ha habido una denuncia penal porque a alguien le aplicó la eutanasia, que no lo pueden hacer porque como estamos hablando que es un derecho fundamental a morir dignamente, es su propia voluntad la que la tiene que decidir, no la puede decidir nadie. Nunca ha habido una demanda porque alguien asesinó a su padre o alguien por un tema de una herencia o lo que usted quiera. Nunca se ha presentado ese caso, le repito, ni siquiera en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo donde está. Entonces, podría presentarla. Se podría presentar. Se corre. En un país donde mata... Para que arranquemos Pero nosotros. Ya termino, pero doctor Pizarro... Alarguito hoy. Si usted me compara con mis dos antecesores, todavía voy por la mitad. Se sintió que está sentado en el Senado. Para que no se desespere, adelante, yo voy por la mitad de lo que yo quería hacer. Redondeando. El que está ansioso eres tú, yo estoy tranquilo. El tema de que si es godo o no es godo, eso pues tiene que ver otra vez con un tema religioso. Les repito, ¿por qué es que no se pueden legislar para dos personas, uno que no cree en Dios y otro que sí cree en Dios, y todos pueden caber en el Estado? Y por último, o sea, yo lo que de alguna u otra forma uno quisiera también mostrar es que, fíjese, Monseñor Córdoba, las niñas de estrato 6 pueden abortar, pero las de estrato 1 y 2 que quieren hacerlo no pueden, se tiene que someter a unos médicos que terminan, las terminan haciendo de todo y terminan muriéndose de infecciones. El señor del country club puede consumir mucho más allá de la dosis mínima en el country, pero las únicas personas que corretean siempre son a los del parque de Kennedy de Ciudad Bolívar. Lourdes también. Lo que le quiero decir con esto es que
varias personas, pero se lo dicen a uno en varias situaciones sociales. Yo a mi padre le apliqué la eutanasia, yo no sé qué con mi padre, a mi tía, y ellos sí, por ser de estrato 6, pueden aplicar eso, pero el que es de estrato 1 y 2, esa persona no puede aplicarse la eutanasia, quiera lo que quiera, y aquí sabemos todos, y yo no estoy diciendo que por eso haya que aplicarse la eutanasia, pero sabemos todos que a todos le dan ibuprofeno cuando tienen unos dolores, y ya la ciencia médica no tiene nada, y son olvidadas por este sistema de salud. O sea que, si usted revisa, las niñas de estrato 6 se pueden abortar, la gente del country puede meter todo el perico que usted quiera más allá de la dosis mínima de la marihuana, pero y el que quiera hacer la eutanasia en las principales clínicas de Bogotá, de las principales ciudades del país, sí pueden hacerlo, pero la gente de estrato 1 y 2 no tiene derecho a esas cosas más allá de sus convicciones. Muy bien. Eduardo Pisano. Bueno, lo primero, explíquenle a la gente de qué estamos hablando, porque aquí arrancan a hablar de un tema. El tema es el tema del homicidio por piedad. Y aquí lo que se reglamentó en Colombia por parte de la Corte Constitucional fue que se permitía que una persona le pidiera a su médico que le ayudara, que lo asistiera en el suicidio, para hablar claramente, o que le aplicara lo que se denomina una eutanasia activa. En Colombia, tradicionalmente, en el mundo entero, ha existido la eutanasia pasiva, y yo quiero que los oyentes sepan cuál es la diferencia. La pasiva es ese enfermo terminal, malo, en que ya uno sabe que científicamente no tiene posibilidad de mejorarse, que está encaminado a la muerte en una forma directa por causa de su enfermedad, y lo que se le deja es que se muera con unos paliativos, con unas drogas, con unos calmantes, para que muera en paz. Eso está permitido en Colombia. Y eso lo acepta la iglesia moralmente. Y es obviamente un tema de respeto a la vida y de esa persona, pero obviamente no quitándole el dolor y permitiendo que la persona muera tranquilamente. La segunda alternativa es la eutanasia activa. Y esa es la decisión de matar a la persona, y lo digo abiertamente, es un tema en que la persona le autoriza al médico. Hoy hay un tribunal que aprobó el Ministerio de Salud para poder hacer ese procedimiento. Entonces, ¿por qué se permite eso en Colombia? Una sentencia en el año 97, en la cual, como bien se mencionó aquí, 5 votos a favor y 4 en contra, con unos salvamentos de voto muy fuertes, la sentencia permitió que este tipo de cosas se pudieran hacer en Colombia. O sea, que la gente pudiera pedir llegar a un centro clínico y que le aplicaran la muerte en una forma activa. O sea, una decisión de que póngame una inyección con aire, deme algo para matarme, en términos prácticos. Entonces la pregunta es, aquí se viene cogiendo unas tendencias y haciendo creer que en el mundo entero esto está permitido. Este tipo de conductas que en Colombia se aprobaron, y usted lo mencionaba, hace 18 años, de los 50 países europeos, solamente 4 países lo tienen autorizado, 46. Es un tema tan controvertido que 46 países europeos han dicho, espérese, aquí no hay suicidio asistido, aquí vamos a manejar esto con más calma y vamos a ir tomando las decisiones con el tiempo. En la Unión Americana, en Estados Unidos, de los 50 estados hay solo 4 estados donde está aprobada este suicidio asistido. O sea, es un tema controvertido, es un tema que es difícil, que los legisladores lo han querido manejar con mucha cautela y mucha calma, y la razón es que está de por medio una vida de una persona. Entonces, a mí me parece que en este momento Colombia, curiosamente, el ministro de Salud ya no tiene salida. Inclusive le solicitó a la Corte que le prorrogara el plazo para poderlo hacer, y la Corte le contestó, no señor, hágame el favor, tiene 30 días para poderlo hacer, y así fue como se sacó la resolución del ministerio, que lo que hace es acata un fallo de la Corte Constitucional que establecía que el suicidio asistido o la eutanasia activa quedaba legalizada en Colombia. Entonces me parece que es muy importante poner a la gente en el contexto claro de qué es lo que pasa. A mí me parece que el tema es controvertido. Esto cada cual va a reflejar una posición personal. Hay gente que cree en una cosa o que cree en otra. La iglesia tiene una manera de pensar. Yo no conozco los planteamientos de las otras iglesias, pero la iglesia católica ha sido muy clara y Monseñor lo ha mencionado aquí muy claramente. Las iglesias históricas se han unido todas al pronunciamiento de la Iglesia Católica, y esta mañana me han expresado distintos pastores que se unen también al pronunciamiento de la Iglesia, y por tanto hay unanimidad en el ámbito cristiano, creo también en el ámbito musulmán y en algunas comunidades judías. En Israel hay eutanasia. En 5 países del mundo. Son realmente hablando de las 4 estados en los Estados Unidos. No, pero a lo que trato es un tema polémico, es un tema que tan controvertido es que la Corte Constitucional se dividió. Y yo no
quiero hablar un poco sobre lo que fue realmente esa sentencia y lo que se entendió cuando se designó un nuevo ponente para que redactara ese fallo, si realmente eso era lo que se había acordado. Aquí hubo una polémica muy grande alrededor de ese tema. Ojalá llamaran al doctor Eduardo Cifuentes, que aclaró voto en ese fallo, a los doctores Hernando Herrera. Vladimiro Naranjo lamentablemente murió y José Gregorio Hernández está vivo, pero es muy importante que los llamen. Carlos Gaviria ya lamentablemente tampoco está vivo, para que nos aclarara el alcance de este tema. Pero yo quiero decir, a mí me parece, y yo comparto este tema. Este es un tema que no se puede manejar a través de un decreto ni una resolución, y mucho menos a través de una sentencia. Es la vida humana la que está de por medio. ¿Cómo le vamos a entregar una decisión a 5 magistrados del país o a un auto de una tutela para que defina si el derecho a la vida es o no es en Colombia y si existe o no existe? Yo creo, mi criterio personal es, y lo digo además por experiencia propia, mi padre tuvo un cáncer tremendo, murió con su cáncer, lo dejamos morir en paz. Había un momento en que ya científicamente no había nada que hacer, le pedimos los paliativos, nos encomendamos a Dios, y lo digo abiertamente, y lo dejamos morir en paz hasta el día que finalmente descansó en paz. Y yo creo que esa es la manera que se debe hacer. Le tengo mucho miedo en un país en el que ¿qué no se ha hecho para coger y falsificar testamentos de las personas? Toda esta cosa de gente con unas ganosos de herencias de otros. Todo este tipo de cosas me parece que son muy delicadas en una sociedad en que no ha resuelto si la vida vale o no vale. Ahora mucho menos, pues obviamente permitir, vaya donde un médico que le autorice esto. Es un tema controvertido, difícil, y me parece que obviamente pues es polémico, y por eso está aquí en las noticias en el día de hoy. Pero yo sí quisiera que los colombianos tuvieran mucho más claridad de lo que hay de fondo detrás de todo esto, lo que el mundo está pensando alrededor de esto. Es un tema que el mundo entero ha sido controvertido, lo ha tenido que repensar, no se han tomado decisiones de fondo sino en muy pocos países. Yo quiero decir además que las críticas que han llovido sobre países como Suiza y como Bélgica por permitir que la eutanasia inclusive se aplique en los niños, sí, es que esto es una cosa ya vergonzosa. Es que ni siquiera es coger una persona de edad que se está muriendo, sino también un niñito enfermo, poderle aplicar una eutanasia activa. Que aprovecho para decir, es ya una propuesta también del Ministerio de Salud, extender la reglamentación que se ha dictado también a los niños a través de la presentación de un acto legislativo en el Congreso. Y eso demuestra que existe voluntad por parte de algunos en el gobierno, no me atrevo a decir de todos en el gobierno, de ir paulatinamente ampliando ese terrible acto que es quitar la vida de una manera voluntaria. Yo quiero unirme a lo que Monseñor Córdoba ha dicho en la línea de principios éticos, y quiero agradecerle al doctor Pisano la claridad que ha hecho. La Iglesia no está aquí peleando en contra de la muerte digna. Nosotros defendemos la muerte digna, pero la muerte digna no es atentar directamente contra la vida de un paciente. Muerte digna es acompañarlo, darle la asesoría espiritual a él y a su familia, darle los cuidados que el sistema de salud en Colombia, hoy absolutamente conquistado por un ánimo de lucro terrible, muchas veces le niegan ante la mirada impávida y ante la inacción del Congreso de la República. Pues quiero sumar este debate, padre y panelistas, a Denis Silva, vocero de pacientes terminales aquí en Colombia. Denis, gracias por su tiempo, sé que está escuchando el debate. ¿Y cuál es su opinión sobre lo que se está abriendo ya en Colombia, la vida que toma la eutanasia en nuestro país? Buenas noches y cordial saludo para los señores de la mesa. Primeramente nos llama la atención dos cosas. Aplaudimos definitivamente que se esté dando el debate sobre la eutanasia, pero ¿qué pasa con las EPS que vienen aplicando la eutanasia de manera sistemática a los pacientes que viven con enfermedades terminales? Entonces, un ejemplo, hay una resolución que es la 4331 que dice que todas las sesiones de quimioterapia que requiera un paciente se las tienen que autorizar una única vez, y todas las EPS en Colombia obligan a los pacientes a ir a solicitar autorizaciones una a una, porque la Iglesia Católica y las otras iglesias nunca han elevado su voz de protesta y de acompañamiento a sus fieles
por el derecho a la vida, porque el Congreso, conociendo plenamente las barreras que tienen o que tenemos los ciudadanos para acceder a los servicios de salud, han guardado un silencio sistemático sobre el tema. Entonces, no, a mí me da mucha pena interrumpirlo, pero la Iglesia se ha pronunciado en 3 distintas ocasiones sobre el tema, y el senador Armando Benedetti es testigo. Y con los medicamentos, cuando era secretario de la conferencia, levanté mi voz y me lo aplaudieron la Sociedad de Médicos de Colombia, que no nos quitaran el dinero de las cesantías para las operaciones. ¿Se acuerdan con el doctor Uribe? Y él me llamó desde un avión: padre, me hizo un daño, monseñor. Le dije: no, doctor, el daño se le está haciendo es a los pobres, que les están quitando sus cesantías. Esa fue la propuesta de él para hacerle operaciones. Los medicamentos caros, yo me quejé abiertamente, y muchas otras cosas más. Por eso tampoco lo acepto este comentario. Denis, adelante. Segundo punto. Monseñor, con todo el respeto y sin entrar en polémicas, usted hace alusión a la emergencia social del 2009. Hemos intentado por todos los medios hablar con Pastoral de la Salud para temas de salud, pero el tema que nos convoca esta noche es el tema de la eutanasia. Nosotros, como Pacientes Colombia, que agrupamos a 146 organizaciones que trabajan con pacientes que viven con alguna patología de alto costo, definitivamente no estamos de acuerdo con el tema de la eutanasia, pero sí estamos dispuestos a acompañar a los pacientes que libremente decidan por este derecho. Pero nos surgen 3-4 preguntas fundamentales. ¿De dónde vamos a sacar médicos para la conformación de los comités 7 de conocimiento pública que tenemos? Déficit de médicos generales, especialistas y subespecialistas. Y de psiquiatras. Que hacen parte de los equipos de salud. ¿Qué va a pasar cuando alguno de los miembros no esté de acuerdo, de los miembros del comité, que no esté de acuerdo con la solicitud del paciente? Tercero, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de acompañamiento? Porque la resolución habla del acompañamiento en la solicitud del paciente en el momento, pero ¿qué tipo de acompañamiento se le va a dar posterior a la muerte del paciente al grupo familiar? Para muchos grupos familiares a lo mejor esto puede generar conflicto interior, cargo de conciencia y muchas situaciones, y no se contempla el acompañamiento posmuerte al grupo familiar. Y lo otro es que nos preocupa que la resolución habla sobre la conformación del comité. Está un médico especialista en la patología, un psiquiatra o un psicólogo en su defecto, un abogado. Pero ¿cómo se va a garantizar la participación ciudadana? Recordemos que la ley estatutaria en salud garantiza en el artículo 12 que los ciudadanos tenemos derecho a la participación en toda la cadena dentro del sistema de salud. Y aquí se invisibiliza la participación de los ciudadanos. Estamos de acuerdo plenamente con lo que acotaba al inicio, monseñor, porque el ministerio no realizó consultas como lo ha venido realizando en otras resoluciones, para que los ciudadanos participáramos activamente en el tema. Muy bien, Denis, padre. Sí, yo creo que estos cuestionamientos que en este momento se presentan, pues indudablemente lo que demuestran es que esta reglamentación del ministerio se hizo de una manera apresurada, sin consulta y sin tener en cuenta la sensibilidad ni de los pacientes, ni de la Iglesia, ni de los médicos. Ni el entorno familiar. Y también, permítanme decirlo, saltándose las instituciones públicas que representan los valores de la democracia, y en particular el Congreso de la República. Mire, no hay competencia del Ministerio de Salud para llevar a cabo una reglamentación. Lo recordó el Consejo de Estado claramente el año pasado, diciéndole al gobierno que ellos no pueden reglamentar las sentencias sin mediación del Congreso. Permítame un momento, senador Benedetti, y yo culmino con... aquí también se comete un error. Se está hablando de reglamentar una sentencia, una sentencia que además fue redactada, fue ponente Carlos Gaviria. Resulta que no se está reglamentando realmente esa sentencia. Aquí se están sacando realidades absolutamente fuera del contexto que esa sentencia de Carlos Gaviria fijó. De hecho, esta reglamentación desmonta todos los controles judiciales que el magistrado, que la Corte Constitucional había establecido precisamente para dar seguridad jurídica al procedimiento eutanásico, tal como lo había planteado Carlos Gaviria en su sentencia que yo aprovecho para decir tampoco comparto. Un elemento gravísimo: aquí se abre la posibilidad de esa reglamentación para la eutanasia no voluntaria. Senador Benedetti, usted
usted que es un gran defensor de las libertades, ¿por qué el Estado? ¿Por qué las instituciones de salud? ¿Por qué las familias tienen que imponerle a un enfermo crónico o terminal una decisión sin contar con su voluntad? Yo por eso quiero formalmente, hoy lo haremos en los próximos días a través de una carta, solicitar al Gobierno Nacional la revocatoria inmediata de esta reglamentación, y lo vamos a hacer solicitándola al ministro, pero con copia también al señor presidente de la República, porque queremos que el gobierno nos explique a los colombianos hacia dónde estamos caminando. Senador Benedetti, usted siempre dice que el Estado no se nos debe meter ni en la cama ni en la conciencia. No, hemos dicho que la religión no se mete en el Estado. Que la religión no se mete en la cama, tranquilo. Entonces, nosotros nos hacemos bromas también en el Congreso. Eso está bien. Entonces, yo lo que sí quiero es hacer un llamado a la conciencia, es decir, aquí está en riesgo la vida de muchos colombianos. Termino simplemente con un ejemplo. Hoy, un enfermo crónico, un enfermo que padece cáncer, para poder recibir las curas a las que tiene derecho, tiene que recurrir a los juzgados, tiene que pasar no una, sino 2 ni 3, 4 a veces tutelas y esperar meses. Para la eutanasia solamente tiene que esperar 15 días. Qué triste que esto suceda en este país. Armando, agradecemos, senador Benedetti, su tiempo, porque vuelve me quedo aquí, ya levantaron. Bueno, perfecto. Yo soy coordinador ponente de equilibrio de poderes y levantaron. Ese es otro chicharro. Eso es un problema también de desequilibrio de poderes. Estoy totalmente de acuerdo con usted, padre. Lo voy a llevar allá para que me ayude. Armando, usted me hizo una maldad porque digo una maldad en sentido figurado, porque ahora todo el mundo se pone bravo por los gatos y esas cosas. Digo una maldad en sentido figurado, porque trajo 2 personas, primero porque uno respeta mucho que al debatir con 2 padres no es lo mismo que con un compañero de uno, que se divierte uno más con los compañeros, porque y además somos súper amigos también, pero también uno tiene mucho respeto. No vaya a creer que me estoy durmiendo, sino que hay mucho respeto por los amigos. Pero a ver, vamos a concretar alguna cosa. Estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí en la mesa, que lo dijeron los padres y también Eduardo, en el sentido de que el Congreso ya casi que ni legisla. Las Cortes mucho tiempo vienen legislando, no solamente en este tema, sino en los temas económicos, en absolutamente todo vienen legislando. Y eso fue un problema que se creó cuando se aceptó la reelección de Uribe. Yo me recuerdo que nadie cayó en cuenta que en la parte considerativa estaban diciendo aceptamos esto porque no se metió con la esencia de la Constitución. O sea, que ellos decían que era esencia y ellos cuidaban la esencia. Aquí ninguno podría definir realmente cuál es la esencia, pero ellos vienen legislando. Y fíjense que entonces se lo saltan automáticamente, la Corte le dice, oiga, váyase allá al ministerio, y allá en el ministerio saque un decreto para reglamentar la eutanasia, y eso es lo que ha sucedido en el día de ayer. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa apreciación. El Congreso muchas veces cede realmente sus funciones y su accionar y su ahora sí su esencia legislativa. Porque no trabaja en eso, ¿no? Exacto. Porque le correspondía trabajar y formular una ley estatutaria y no lo hace. Bueno, y tocar un tema que está tocando el padre Mercado, que es el tema. Esto no se lo está imponiendo a la familia, se le está imponiendo a las personas. Solamente la persona puede decir sobre sí misma. No puedo decir sobre otro familiar, no alguien que esté en coma, no alguien que esté en estado artificial. Le repito, como eso es un tema de voluntad, porque tiene que ver con la dignidad. La dignidad es cuando uno tiene la voluntad y asume sus propias acciones y paga bien o mal ese designio que él consiguió o decidió. Eso es lo que es la vida digna. Por eso es que este Senador, derecho yo le aclaro que la reglamentación habla claramente de la voluntad sustituta. Y por tanto de la posibilidad de que otros decidan. No, padre, eso sí sería en contra. Se lo muestro aquí, senador. Por favor, se lo muestro. Tiene razón el padre Mercado. En ese punto creo tiene toda la razón el padre Mercado. Le cito yo los numerales. No, pero ahorita lo leemos con cuidado, porque le digo, padre, eso se acabaría entonces con el decreto o la reglamentación. Porque la esencia de ese fallo de 1997 es que uno es el dueño de sus acciones, de su vida, y es su voluntad la que decide. O sea, que nadie puede decidir por mí. De acuerdo. Carlos Vicente. A ver, yo creo que hay varios problemas mezclados aquí. El problema de fondo es si acertó o no la Corte en esa sentencia de Carlos Gaviria del año 97, creo. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Donde dijo que hay el derecho
de morir dignamente. ¿Sí? Un derecho fundamental que se deriva de consideraciones sobre lo que significa la dignidad de la persona humana. Y entonces, según esa sentencia, cuando se reúnen ciertas circunstancias por lo demás muy exigentes y poco comunes, una enfermedad terminal, graves padecimientos, etcétera, puede la persona que está en esa situación pedir que se le aplique un medicamento que termine su vida, frente a una perspectiva de vivir un infierno en vida. Así de sencillo. Entonces, ese es el punto central y fundamental. El eje. Ese es el eje. Esa es la pepa del problema. Entonces, hay quienes dicen, y es absolutamente respetable, se descubre uno, se quita el sombrero, mientras que lo dicen, sobre todo si lo dicen con la autoridad moral de la iglesia, dice, no, esa persona no puede decidir al respecto. Otros consideramos que si se dan esas circunstancias extremas, atípicas, excepcionales, el paciente pueda decir, por favor, quiero terminar mi vida de una manera rápida y digna, y no prolongar, ¿sí? No prolongar este viacrucis. Bien, esa es la pepa de la discusión. Ahora, ¿cómo manejar ese tema? Para quienes consideran, y con la fuerza de autoridad de la Corte Constitucional, que existe ese derecho fundamental excepcionalmente ejercido para la vida digna, ¿cómo se maneja eso? Entonces, la Corte en principio lo hizo bien, le transmite el tema al Congreso, pero pasan los años, el Congreso no legisla porque considera que eso es una papa caliente. Estos son temas que quitan votos, ¿sí? Estos no son temas que dan votos, estos son temas, doctor Benedetti, usted lo ha vivido. Cárceles, ¿sí? Eso no da votos. El Congreso ha debatido este hecho de la eutanasia en distintas ocasiones y es un hecho político, que no existe voluntad por parte del legislador, que refleja la voluntad popular también en este hecho de no haber aprobado. Pero es el mejor defensor del Congreso. Yo sí creo que nosotros no nos representamos ni a nosotros mismos. Porque yo soy capellán del Congreso y defiendo las competencias. Pero yo digo a veces que nosotros no nos representamos ni a nosotros mismos. No es solamente un tema de eludir un problema, es que también la opinión está muy dividida sobre ese tema. En el mundo entero. Yo lo decía. Y entonces eso divide, digamos, al Congreso. Bien, entonces, ¿qué hace la Corte frente a eso? ¿Qué hace la Corte frente a esa situación? Bueno, pues hay todo un desarrollo en el derecho constitucional que dice la Corte le corresponde salvaguardar la Constitución, ¿verdad? No puede reemplazar al legislador, pero sí puede intervenir cuando el legislador no interviene. Esa es su tarea. Y es que todos los días se producen, por ejemplo, tutelas que colocan en la nevera, ¿sí?, en sordina, leyes, porque violan la Carta de Derechos. Ese es el papel de la jurisdicción constitucional, introducirse, digamos, en el conjunto de las normas legales y penetrar como una cuñadura para garantizar un derecho fundamental. Perdón, Eduardo, déjeme redondear la idea. Entonces, yo considero que lo que hace la Corte de acudir a la administración y decirle, emita un decreto. Bien, ¿qué pasa ahí, sin embargo? ¿Qué me preocupa muchísimo? Lo hace con un plazo cortísimo, ¿sí? El ministerio se vio metido en calzas prietas, porque hablemos la evolución que ha tenido este tema es que el ministerio no quería, corrió, pidió audiencias, pidió plazos. La administración no conocía ni siquiera la sentencia, porque las sentencias de la Corte en Colombia se publican 6 meses después de que se emite el comunicado. ¿Qué pasa, padre? Yo quisiera limitar mi posición para cerrar. Como ministro, ¿qué pasa, doctor Carlos Fernando? La solicitud que la Iglesia le hizo, la solicitud que la Iglesia le hizo al ministro fue muy clara. Digo, señor ministro, ante esta decisión de la Corte que nosotros respetamos también como ciudadanos, aunque no compartimos muchas veces sus decisiones, era decirle, señor ministro, pregúntele usted, eleve una solicitud, una petición al Consejo de Estado. ¿Qué hace como funcionario público? ¿Qué hace administrativo si no competente? No, precisamente por eso. ¿Y qué hace si no acata la sentencia del Consejo de Estado que le dice proceso disciplinario, que le dice todo lo contrario? La Corte Constitucional, perdón. No, la Corte Constitucional. Por obedecer a la Corte Constitucional está pasando por encima de una decisión del Tribunal Máximo Administrativo en Colombia, que es el Consejo de Estado. Pero como la jurisdicción constitucional le correspondía a la Corte de cerrar el tema, y el funcionario administrativo, yo no quisiera estar en los zapatos del señor ministro, y pienso que metido en calzas prietas hizo
lo mejor que pudo la tarea. Hizo lo mejor que pudo la tarea y introdujo un procedimiento complejo. Parece un buen complejo, porque es que ahora el enfermo terminal que está teniendo graves padecimientos, habla con su médico, el médico le explica la integridad de la situación desde una perspectiva médica, farmacológica, etcétera. El enfermo insiste si es del caso, va a un comité, la decisión del comité, si se reúnen las comisiones, regresa al enfermo para que diga si persiste o no en su posición. Mucha burocracia lo que tú quieres decir. Pero está bien, está bien. A mí me apena mucho, expedito, a mí me apena mucho disentir, pero el procedimiento lo establece el ministro. Dura 15 días. Díganme ustedes qué controles. 10 días. Bueno, incluso menos. Gracias, Armando, por ayudarme. 10, 5 días menos. No, tienen que existir realmente controles para verificar la voluntad propia, inmediata, reiterada, que era lo que decía la sentencia del enfermo. de Carlos Gaviria. Perdóneme, Carlos Vicente. Voy a coger la palabra porque la he tratado de coger y todo el mundo dice, yo tengo la palabra y quiero terminar. Adelante, yo quiero comenzar. Bueno, yo lo primero que quiero decir es, este tema de la Corte Constitucional me parece que es un tema de fondo lo que se está tocando aquí, y es a cuenta de que la Corte Constitucional acaba asumiendo, digamos, un papel que no le toca. El rol principal de las Cortes era el de tomar unas leyes. ¿Son contrarias a la Constitución? Sí, pues no pasan y son inconstitucionales y ahí se quedaron. Pero no solamente cogen la ley, sino dicen, y además les quiero decir lo siguiente, la ley que queda es la siguiente, o sea, y se volvieron legisladores. El único colombiano que alzó la voz contra eso, y yo tengo un recorte de prensa del año 91, fue el presidente López, en que dijo, por Dios, ¿qué rol es el que le hemos dado a las Cortes Constitucionales? Hasta ese momento la Corte tenía un papel y era deber confrontar la ley con la Constitución. Esto se volvió una cosa, perdóneme, es que ya no hay que aspirar a ser congresista si usted quiere ser legislador, sino busque que lo metan en una terna de esas para que vaya a la Corte Constitucional. El verdadero ponerlo en las Cortes. Bueno, pero eso se llama dictadura de las Cortes. Perdóneme un segundito, déjenme terminar. Eduardo, adelante. Todo esto tiene un problema. Y la raíz de este problema es que el Congreso, que supuestamente tenía que haberle puesto el tate quieto a la Corte en ese momento y a las Cortes, tenía un rabo de paja inmenso porque estaba el proceso 8000 de por medio, había una cantidad de problemas de congresistas enjuiciados y nadie quería tocar ese tema. Y aquí está el tema del equilibrio de poderes. La Comisión de Acusaciones del Congreso no ha funcionado para nada. Es allí donde van las acusaciones de los magistrados, de los altos funcionarios del Estado. Y todo por el prevaricato. Razón por la cual no funciona esa comisión, y hay que decirlo abiertamente, es el miedo que hay de enjuiciar magistrados, de enjuiciar jueces altos de Colombia. Entonces, todo esto se vio en que se rompió el equilibrio de poderes. Doctor Armando, si usted es el ponente de esa ley, sépalo. El equilibrio de poderes se rompió por miedo de los congresistas a poder cerrar ese círculo. Y ese círculo nunca se pudo cerrar. Lo hemos discutido y mire, solamente hemos estado Claudia López y yo buscando que ellos tengan realmente un juicio, y es algo bastante temerario. Desde la casa lo llaman a uno las tías y los papás, vea, usted está pasando la línea de la prudencia, porque hemos buscado, Eduardo, a veces lo tienen que llamar mucho. Sí, Armando. No, estoy hablando era por el bien mío. Eduardo, hemos peleado con Claudia López, usted no tiene ni idea, para que los magistrados realmente tengan su juicio y alguien los pueda realmente acusar o juzgar o algo por el estilo. Llegamos a lo máximo y le voy a decir la verdad, porque todo eso que usted está diciendo lo hablamos. Llegamos y pudimos avanzar más, fue por el caso Pretel. Si no hubiera pasado el caso Pretel, nunca hubiera podido. Atención, yo quiero subrayar también aquí una cuestión. Antes la Corte en Colombia, con los personajes que tenía, era enormemente respetada. Eso es verdad. Y por tanto, de alguna manera, uno también acataba más. Pero atención, nosotros estamos ante una Corte Constitucional politizada, acusada de corrupción, y en el que existen serios indicios de presiones y de intereses de grupo. Bueno, pero en síntesis, porque no he podido hablar. Perdóneme, Eduardo, es una cosa cortica que quería decir. Un día me senté aquí mismo en este programa, y yo soy de la idea de que los grandes temas controvertidos de la nación, el matrimonio de los homosexuales, la adopción de los niños por parejas homosexuales, el aborto, este tipo de temas como la eutanasia, son temas que reflejan posiciones distintas en la sociedad. Hay una controversia inmensa alrededor de esto, y eso tiene que ir a los órganos legislativos, donde se tiene que dar una gran discusión alrededor de eso. Exacto. Y alguien en este mismo escenario me dijo,
No, señor, porque es que los derechos de las minorías jamás serán aprobados por esas mayorías en el Congreso si no se da eso a través de una corte. Yo le respondí a ese señor, le dije, mire, la realidad es que si un país en sus mayorías no cree que ese tipo de temas deban formar parte de su legislación o su constitución, pues lamentablemente eso no puede pasar. Si cree que se puede hacer, lo hará, y en el mundo entero esas decisiones, a mi criterio, tienen que llevarse no solo en Colombia, sino tienen que llevarse a través de unos órganos. Son temas demasiado controvertidos para la sociedad. Que tienen que ver con la constitución donde del no Estado, hay verdad ni hay mentira. Lo que hay es posiciones distintas, Eduardo, que es muy importante. y un ejemplo que tienen que ver con concepciones de cómo uno concibe el Estado. Esos temas no son solamente tema de la eutanasia, y lo voy a decir abiertamente. Yo apuesto que el 95% de los ciudadanos no tienen ni idea de lo que es la diferencia entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, ni cómo es el tema. Todos estos temas son temas controvertidos. Cómo se le planteen las por eso, cosas. pero hoy nadie lo sabe. ¿Cómo se abre una resolución del Ministerio de Salud que está publicada en el Diario Oficial, que lo leen 4 gatos. Pero mire, yo que he estado con estos temas, es que tiene que ver con la concepción del Estado. Y usted ha visto que en Europa el tema no era económico, y en los grandes partidos, el PSOE y los otros, siempre dentro del partido, no estoy hablando en los congresos ni en los parlamentos, dentro de los partidos, esos temas que usted anunció son los que estaban dentro de la agenda de los partidos. Con esto le quiero decir que no es tan fácil tocar estos temas, pero entre más información exista, usted va viendo que va teniendo un calado de aceptación y la gente los argumenta mejor. Yo recuerdo cuando usted tocaba estos temas hace 7 o 8 años, los argumentos eran burdos, de lado y lado, era una cosa. Ahora, como lo dice el señor Córdoba, los argumentos, por ejemplo, mire, una persona respetuosa de estos temas y en la forma como lo ha hecho, el señor Cardenal Salazar. Yo lo digo en todas partes, un señor inteligente, ha sido prudente con el tema, siempre ha tirado una línea como debe ser, pero usted hubiera visto lo que decían los obispos de hace 8 o 9 años, era una cosa bastante surrealista, por así decirlo, para no llamar a más adjetivos. Entonces le quiero decir que este tema es a veces se trae, esta vez es diferente porque ya es una reglamentación, pero uno siempre trae este tema es para buscar que exista debate y la gente se llene de información. Pero lo que usted dice es verdad, este tipo de temas tienen que ver con la concepción de cómo es el Estado, y eso es importante, que no es solamente un tema de minoría. Hasta que usted no llevó este proyecto de ley al Congreso de la República, yo me atrevo a pensar que el 90% de los congresistas no tenían ni idea que la Corte Constitucional en el año 1997 había aprobado esto. Senador Benedetti, ¿hay que dejar el tema así muerto? No, senador Benedetti, yo tengo una solicitud. Yo tengo una solicitud que me parece importante. Usted ha hablado de la visión del Estado, y ha sido, me parece, de la concepción del Estado, y me parece que ha sido siempre la de un Estado que garantice libertades. A nosotros aquí en esta reglamentación, a nuestros hospitales, a nuestros médicos, en nuestras clínicas, se nos está obligando, se nos está constriñendo a actuar en contra de nuestra conciencia y de nuestra libertad. Yo quiero pedirle, senador Benedetti, jurídica, yo puedo ir a una objeción, un médico puede ir a una objeción de conciencia porque es la persona, pero la persona no, nosotros no estamos hablando de objeción de conciencia institucional. Yo lo que buscar un limbo mientras que algunas personas, algunos hospitales, yo le voy a hacer una solicitud específica, renuncien a ella. Yo le hago la solicitud específica. A buscar denos la posibilidad de hacer una excepción en el cumplimiento a esta norma desde el Congreso de la República, legislando precisamente sobre la libertad de nuestras conciencias. No estoy hablando de la objeción de conciencia institucional. ¿Usted no estaría de acuerdo con que estoy hablando de otra realidad? Esos hospitales, vamos a poner el caso de Salinazo, incluso a través de un acuerdo con el Estado, se nos diga, mire, ustedes no van a realizar este tipo de acciones. Tiene 6 meses para renunciar a esa prestación de servicio. como legisladores, y yo también le pido al gobierno empeñarse en eso, la posibilidad de ser realmente libres, libertad para todos, igualdad para todos. Pero yo quiero rescatar una cosa. Principios que regulan no me ha respondido el senador Benedetti. No me ha dicho el senador Benedetti. Ahora sí ya me la voy a tomar porque ya ha sido demasiado respetuoso. He sido demasiado decente. Me pasé de decente y uno no debe pasarse en la vida de nada. Miren, el artículo 11 de la Constitución colombiana dice que la vida de los colombianos es inviolable. No habrá pena de muerte. Y nuestra Corte Constitucional violó la vida, porque ha dado una sentencia que no puede darla, eso le toca al Congreso, que el Congreso no lo hizo, muy mal hecho, pero porque no lo hizo el papá, que no le pida al vecino que lo haga,
porque es que le toca es al papá, y si el papá no lo hace, que lo haga la mamá, pero no la tía que vive a 3 cuadras. Entonces, lo mismo acá, una cosa tan delicada, por favor, como es la vida, que tenemos que darle cuenta a Dios los que tenemos fe, y darle cuenta a los colombianos, los que no la tienen, cómo va una persona a decir, entonces ahora nosotros vamos a violar la Constitución, artículo 241, está para cuidarla con todo el sigilo, y dice estrictamente que nadie le quite una coma. No solo no le quitan una coma, sino que ellos la cambian. Y además le piden a un ministro, que el ministro puede ser muy buen ministro, pero no le toca a él decidir sobre las conciencias de los colombianos, que pobrecito, lo metieron en la grande. Él debió haber dicho, esto no, yo renuncio, yo no puedo meterme en algo de conciencia tan grave como es la muerte de las personas, o no sé qué otra cosa. No lo estoy juzgando, sino diciendo lo metieron en la vaca loca. Yo les pido un favor, estamos muy mal de poder judicial, por favor. Es que estamos en una dictadura de las cortes. Han visto todo lo que hay, no doy nombres. Han visto toda la corrupción, han visto todos los dineros por debajo, han visto los puestos políticos, y esos son los que deciden la vida de los colombianos en Colombia. Por favor, ¿en dónde estamos? Voy a poner un ejemplo que no son ellos, es para hacer la analogía. Adelante. Los cuatreros Alibaba y los 40 ladrones son la corte judicial de un país para juzgar a los que obran mal. Imagínense, en eso estamos. Entonces, ¿cómo van a poner a los pacientes a juzgar a los médicos cuando no saben de medicina, a los ladrones a juzgar a la policía, y aquí no digo que son ladrones, estoy haciendo analogías de otros temas, a los que andan en problemas muy serios y que cambian la ley? La Corte Constitucional tiene ante el país que darle la cara en que hay extralimitado sus funciones, no les toca legislar. El ministro extralimitó sus funciones, no le toca legislar, y a quien le toca legislar le pido el favor, zapatero a tu zapato, por favor, congresistas, asuman su trabajo. ¿Quién es el que chupa el pato de todo esto y los quines? El pueblo colombiano y los más pobres. Pero a ver, yo le reitero la solicitud al senador Benedetti para que le conceda a la Iglesia la libertad en sus hospitales y clínicas a través de la legislación colombiana del Congreso de la República para no actuar en contra de su conciencia. Senador Benedetti. Tres puntos rápido para que el alcalde... ¿Cuánto tiempo? Responde. Déjeme 3 minutos y alcalde, contando, ya le juro que yo me contando, Benedetti. A ver, lo primero... la solicitud que usted dice, yo mañana mismo empiezo a buscarla con base en lo que usted acaba de exponer del tema de la religiosidad de algunos hospitales que prestan un servicio público, y hasta se puede buscar un transitorio. 2, quiero dejar claro que aquí no se ha hablado. El ministro de Salud me parece un excelente ministro, me parece un berraco. No, de acuerdo, pero es que póngase en los zapatos del señor si no hubiera... La vecina también es excelente vendedora de flores, pero no es el tema de ir a reemplazar al papá de la casa del frente. Ya termino. Dame 30 segundos más por Monseñor Córdoba. Lo que le quiero decir es que el ministro, póngase los zapatos del ministro si no hubiera cumplido, hubiera acatado ese tema. Y lo otro, padre, no hubiera sancionado al procurador. La Corte Constitucional. Por ese lado se salvaba. La Corte Constitucional, de alguna u otra forma, la Constitución que usted acaba de enumerar, el artículo 11, habla de la vida digna. Y una persona que está postrada, es que la vida no es solamente respirar, es la dignidad cuando tengo capacidad de tomar las decisiones de mis actos. Disculpe, alcalde. A ver, alcalde, muchas gracias. Carlos Vicente de Rux. Muchas gracias. A ver, yo creo que forma parte, digamos, de la estructura institucional de este país y jurídica de este país que plasmamos en la Constitución una carta de derechos humanos, y le asignamos a un órgano jurisdiccional de altísimo nivel, que es la Corte Constitucional, la facultad de interpretarla. Ahora no podemos, frente a un fallo específico, decir desmontemos eso. La Corte Constitucional ha hecho unos desarrollos de aclaración, fijación de los perfiles de esos derechos, y con eso ha convivido el país. Y creo que en trazos generales ha hecho una excelente labor, y los colombianos en general estamos satisfechos y contentos con eso. Que a veces se ha extralimitado, así es. A veces se ha metido en los terrenos del legislador, así es, pero estructuralmente la Corte ha desarrollado una Constitución que los colombianos queremos y que representó una gran transformación comparada con la del 86. Eso ya está inmerso en la cultura política y jurídica de este país. Eso es así. Ahora, la Corte se ve frente a ciertos problemas. Desarrolla
hace unos desarrollos de la Constitución, le señala unas responsabilidades al Congreso y el Congreso no cumple. Y entonces es armónico con lo que es esa construcción constitucional que la Corte le diga al Ejecutivo, proceda. Estoy hablando en abstracto. No estoy de acuerdo porque se saltan las atribuciones propias de la Constitución. Allá hay una posición distinta del Consejo de Estado. Y a mí me parece que ustedes como políticos, a mí me parece que ustedes como políticos tienen que entender que el Congreso de la República no es que no haya discutido, asumido las responsabilidades que la Corte le ha confiado. El senador Benedetti sabe bien que la eutanasia se ha discutido, el aborto se ha discutido. Lo que pasa es que no existe voluntad política, no existe voluntad política y tampoco existe voluntad popular para aprobar esta serie de medidas. Y un Estado democrático tiene que reconocer también la sensibilidad y las voluntades de su pueblo. La Corte tiene también que reconocer que la democracia se funda no en ella, sino en la voluntad popular. Pero dentro de ciertos límites. Miren, el Poder Judicial es un poder contramayoritario a lo largo y ancho del mundo. Como dice un autor con mucha lucidez, las constituciones plantean normas y principios que a veces están en contra con el querer mayoritario de determinada etapa. ¿Sí? Porque son unas especies de lazos que se da a la sociedad en sus momentos de lucidez. Así dice aquel autor. Para no caer en errores en sus momentos de agitación. Entonces, la Constitución está un poco por encima de los sentimientos mayoritarios de un momento dado y la salvaguardia, la guardiana de eso es la Corte Constitucional. Y eso se puede entender en algunos casos específicos, pero es que la Corte Constitucional colombiana ha convertido la excepción en la regla. Mire, yo quisiera es que no me han dejado. Aquí el problema es que todos vivimos de hablar. No me han dejado. No me han dejado redondear mi idea. Carlos Vicente, adelante. No me han dejado. Más discurso que yo en un día. Entonces la Corte Constitucional se mueve en ese espacio y le puede deferir al Ejecutivo responsabilidades para hacer desarrollos específicos. Me estoy acordando de varios casos que el país ha terminado asimilando positivamente. El hecho de que en este momento haya un desprestigio de la Corte Constitucional y un momento de crisis no nos puede llevar a decir que entonces le respetemos. Yo no sé dónde están atribuidas la comparación con Alibaba y los 40 ladrones no me parece. ¿Dónde están atribuidas esas competencias de la Corte para que mande directamente al gobierno? No, el Consejo de Estado en una sentencia. Alibaba es una analogía. Y expliqué. La analogía es que los términos no son iguales, sino que se comparan los términos de comparación de cada situación. En filosofía usted sabe cómo es eso. Un momento. No tome el término de ladrones. Doctor, yo me tomo la palabra. Yo me tomo la palabra para, así como no se puede hablar y ellos echan más discurso al día de lo que yo puedo echar. 3 homilías llevo hoy. No se puede desconocer la Corte Constitucional, tampoco se puede desconocer al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado dijo claramente que el gobierno no puede reglamentar directamente las sentencias de la Corte Constitucional sin mediación de un acto del Poder Legislativo. Eso lo dijo el Consejo de Estado. Lo dijo el Consejo de Estado. La palabra. No me la tomo, sino asumo el derecho que me están dando. Yo no sabía que respetaba tanto locura. Estoy callado yo aquí. Entonces, miren, el tema a mí me parece que yo quiero volver un poco al tema de la Corte Constitucional y digamos la amplitud de sus fallos. Yo creo que aquí lo que hubo, digamos, en este fallo del año 97 fue, y lo digo abiertamente, se priorizó el derecho al libre desarrollo de la personalidad por encima del derecho a la vida en un momento dado. Y fue muy controvertido y yo quiero volver hacia eso. Más el tema de la vida digna, Eduardo, que el derecho al desarrollo autónomo de la personalidad. Te lo acepto. Y me parece que este tipo de cosas, yo repito, es muy difícil en esto porque ya hay una sentencia y hay una sentencia de la Corte, no solamente la sentencia original, sino una sentencia de tutela ordenando de nuevo y diciendo, dando a entender, como el Congreso no fue capaz de hacerlo en 18 años, señor ministro, proceda en este sentido y le damos este plazo terminal. Que existe después otra sentencia del Consejo de Estado, como usted menciona, existe ahí. Pero a lo que voy es,
Este tipo de cosas tienen que ser antecedentes. Nosotros, y señores Corte Constitucional, si me están escuchando, son temas tan controvertidos y tan difíciles dentro de una sociedad que ni siquiera en el mundo entero los han podido cerrar, porque allá no hay opiniones unánimes, sino cada vez inclusive con una controversia mucho mayor. Y yo les reitero, en la Unión Europea de 50 estados, solamente 4 estados lo han aprobado. En Estados Unidos, un país de 50 estados, solo 4 estados está permitido el suicidio asistido. Y hoy se reirán en Europa de nuestra reglamentación de la eutanasia. Perdón. Lo pongo ahí para que la gente vea que es un tema que no es que aquí sencillamente digamos, aquí en Colombia no es controvertido, que fallen los jueces. No, lo pongo porque quiero que sepan que el mundo entero tiene esta controversia y que nosotros no podemos entregarle esto a 5 personas que tomen la decisión por 45 millones de colombianos. Es que es una controversia que no solamente se está dando en Colombia, sino en todo el mundo. Cada cual tiene sus opiniones distintas. Algunos estarán a favor de esto, no lo estarán parcialmente. Aquí la Iglesia Católica está diciendo una cosa que me parece que es interesante. Si ustedes decidieron eso, no me obliguen a mí, ni en la Clínica Palermo, ni en el Hospital San Ignacio, ni en los demás hospitales que pertenecen a comunidades religiosas, de tener que tomar esta decisión que de creo que en eso hay absoluto consenso. No la debemos cumplir. Sí, en eso tiene razón la Iglesia. Yo quiero decir una cosa a los políticos con mucho cariño. Pero por favor, yo sé que ustedes más que los políticos. Yo sé que ustedes están muy preocupados por el tema de la vida digna y realmente me alegra que les interese el tema. Pero atención con el contenido. No se puede despreciar una vida y juzgar uno qué es una vida digna o no. Eso lo hicieron los nazis en Alemania y ya saben ustedes cuántas vidas de nuestros hermanos judíos riesgos ese camino, pero así que yo les pido atención simplemente, claro que sí a la vida digna, pero atención a menospreciar tipos de vida que de pronto desde las concepciones nuestras hoy culturales pueden parecer menos dignos. No lo son. Yo quiero dejar un principio muy fuerte de lo que es una democracia para mí, que ahora todo el mundo lo repite, pero hace 5 años nadie decía frase como esta. La democracia es bella y es hermosa cuando da garantía para que las minorías o las ideas de las minorías algún día puedan ser mayoría. Esa es la democracia, eso es la democracia. No es avasallar porque yo tengo más personas o más votos o más seguidores en contra de esas minorías. Pero sin que las minorías impongan su ideología. Yo quería hacer una precisión sobre el tema de las familias. Adelante, muy breve. Una precisión sobre las familias en aras de ser justo con lo que hizo el ministerio. Realmente no se ha dicho que la familia reemplaza la decisión de la persona, del enfermo. Lo que se dice es que la familia puede ser quien haga la interlocución con los médicos, ¿sí? Si el paciente le expresó a su familia previamente a la enfermedad. Cuando se trata, de personas en estado vegetativo, ¿sí? Personas que no pueden hablar, que han de manera formal o informal. Eso es una cosa absurda. La familia previamente a la enfermedad, al estado vegetativo, que quería que le practicaran la eutanasia, y esto de una forma verificable. Por eso abre las puertas a muchos abusos, videos, etcétera. Eso abre las puertas a numerosos abusos. No puede decidir por el paciente, pero se convierte en la interlocutora de los médicos cuando el paciente está en estado vegetativo. Mire, yo no me queda muy claro eso con las sucesiones y con los legados y las herencias. No, mira, claro, el señor es que está hoy vegetativo, pero es que él dijo antes Eduardo, ¿por qué no haces una ponderación, una comparación entre dos? Es que la ponderación que tú estás planteando con la situación de miles de víctimas enfermas, exclúyame esa gente que sufren horriblemente, tienen derecho, que padecen unos días infernales y que quieren no le estamos morir. Diciendo me tomo la palabra. Por eso existe la neurología pasiva. Perdón, pero aquí hay también los sedantes, los calmantes. Les quiero informar. La medicina paliativa. Primero que todo, que valoro a través de los. Es más fácil debatir con los godos que con ustedes. No, estuvo bien. A través de los tuiteros, de los oyentes, ellos están valorando mucho las opiniones de esta noche. Yo les transmito eso, les agradezco. Como queda claro a través de este debate, se abre el debate. Muchas reflexiones y muchas acciones vienen ahora. Armando, gracias, feliz noche. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Que Dios le pague. Ni nos faltaba Eduardo Pisando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Padre Pedro, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Monseñor Juan Vicente. A ustedes, muy grato este momento. Y le quiero confesar algo.
Me volé el boletín de las 8, me van a regañar. Ya viene el alargue y los invito a Se está pasando la Constitución en alto. Pero bueno, hay que votar. Después de los discursos de Córdoba hay que votar por Córdoba. Vote feliz Córdoba. noche. Por Alice, Para vote todos. Córdoba. Esta es la hora en Caracol.